Hola, soy Germán Fernández de Gran Comisión Producciones con otro reporte de noticias internacionales que tienen que ver con profecías bíblicas para nuestros tiempos. Usualmente no doy reportes citando la profecía bíblica en sí, sino básicamente los eventos de los cuales las profecías bíblicas nos hablan hoy en día. Para aquellos que quieren profundizar en sus conocimientos de profecías bíblicas y corroborarlo con lo que dicen las noticias y las ciencias hoy en día, pues es recomendable que, aparte de leer toda la Biblia, se enfoque principalmente en los libros de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, entre otros profetas, y también el libro de Apocalipsis. Entonces, en unas sesiones anteriores había hablado acerca de cómo el Islam divide el mundo en dos partes. Divide el mundo en Dar al-Islam y el Dar al-Harb. Dar al-Islam es la casa del Islam, Dar al-Harb es la casa de la guerra. Todos los que están en el Islam sometidos a Alá son Dar al-Islam, la casa del Islam, y los demás pues ya saben a qué casa pertenecemos. Tenemos el amoroso nombre de la casa de la guerra. Así de tanto es el aprecio que existe en el Islam por los que no están en el Dar al-Islam, la casa del Islam. Entonces el Islam nos da unas alternativas. O pagamos un tributo, una limosna, y por eso muchos cristianos y personas de otras religiones en medio de países musulmanes tienen que pagar tremendas tributos, impuestos, pero pues con el tiempo caen en la pobreza. O si no, tenemos que convertirnos al Islam. O si no, tenemos que huir de esas tierras, pero a veces no nos quieren dejar huir y entonces persiguen a los cristianos y otras religiones que están en medio de ellos. O si no, la última opción es pues morir si no se someten al Islam. Entonces, aquellos políticos y diplomáticos que dicen que el Islam es una religión de paz, en realidad desconocen la historia del Islam por 1400 años aproximadamente, desde el siglo VI, cuando el profeta Mahoma comenzó esta religión, y ha habido guerra desde el comienzo. De hecho, ustedes pueden recordar que muchas de las banderas de los países musulmanes tienen una espada. Así que de ahí en adelante no hay nada más que hablar. Si ese es su símbolo, pues Dar al-Islam tiene que ganarle y vencer al Dar al-Harb. Y por eso lo que está pasando en Estados Unidos desde septiembre 11 principalmente, o sea, siempre ha existido desde el siglo VII, pero últimamente en el mundo occidental como nunca antes, y lo último es en lo que acaba de suceder en Berlín. Pero solamente quería aclarar eso del Dar al-Harb, Dar al-Islam, que no lo había ampliado en una sesión anterior, y es bueno que ustedes sepan esto es cultura general, esto también es religión, así es como el Islam ve las cosas, los que realmente siguen el Islam, porque en todas las religiones hay gente mediocre, los que no creen a fondo lo que la letra dice. Entonces así hay muchos cristianos, evangélicos, protestantes, como también católicos, como también hay musulmanes. Entonces, esos musulmanes que no se atreven a agredir a otras personas, básicamente encajan dentro de este sector. Pero los que realmente leen el Corán y lo entienden y lo llevan a la práctica, pues el mundo moderno los denomina extremistas. En realidad ellos son practicantes del Islam. Bueno, entonces ya aclarando lo que es Dar al-Harb y Dar al-Islam, vale la pena mencionar que también ISIS en los últimos años, también denominado el Daesh, ha perseguido a muchos cristianos en el Medio Oriente, en varios países, incluyendo Irak. En Irak habían 1,5 millones de cristianos, entre ortodoxos, católicos, evangélicos, protestantes, en general. El término cristiano es global, genérico. Y eso era en el 2003, 1,5 millones. Hoy en día, en el 2016, hay menos de 300,000 cristianos de sus denominaciones o subgrupos o religiones. Quedan menos de 300,000 en el 2016. Ahí está la demostración, un solo ejemplo de lo que significa vivir en el Dar al-Harb cuando uno no pertenece al Dar al-Islam. Así que aquí en Occidente se fundan mezquitas, los musulmanes pueden hacer lo que quieran básicamente, pero hay
de los cristianos o cualquier otra religión que vaya a abrir un templo o abrir una iglesia o lo que sea de otra religión en esos países musulmanes en el norte de África y en el sureste asiático principalmente. Entonces, ahí vemos que en realidad quienes aman más. Aquí los cristianos dejan que los musulmanes puedan hacer lo que sea, mezquitas, etcétera, pero allá no nos dan ese mismo derecho. Así que lo que está pasando con los cristianos iraquíes, pues es una lástima, ya no quedan sino menos de 300.000 y eso está pasando en varias partes de países musulmanes. Cambiando de tema, pasando un poco a Europa, Angela Merkel, en Alemania, ella estaba proclamando por los últimos años el multiculturalismo, es decir, que Alemania y Europa no fuera más tan cristiana, sino que aceptaran a todos los musulmanes, todas las religiones, pero pues los musulmanes están haciendo muchas cosas, muchos musulmanes están haciendo cosas no muy buenas en Europa. Entonces ella, ahorita que está en elecciones, porque quiere volverse a lanzar, creo que es por la cuarta vez, entonces ahora optó una posición más dura diciendo que no va a haber más burkas o aquello que las mujeres musulmanas se tienen que cubrir completa desde arriba abajo, especialmente la cabeza. Y entonces ahora con lo que sucedió en Berlín, que murieron 12 personas y 50 más quedaron heridas por un ataque que hizo un musulmán y que obviamente las noticias dicen que no tiene nada que ver con el Islam, simplemente lo hizo el tipo en su locura, por así decirlo. Porque todo lo que tiene que ver con el Islam lo tratan de aplacar para que en el multiculturalismo no se hable más del Islam. Entonces ahora Merkel está tomando una posición más rígida porque el país se está volcando a la derecha, se están volviendo más proteccionistas de su cultura y entonces ahora le toca tomar estas posiciones a Angela Merkel pues para ganar ese voto de la derecha, de aquellos que quieren proteger su país y su cultura y su religión, de los que los están invadiendo, por así decirlo, legal e ilegalmente a través de la inmigración, especialmente de países musulmanes. Por otro lado, en el 2009 Alemania estaba proclamando a diestra y siniestra: no queremos que hayan armas nucleares de Estados Unidos por medio de la OTAN protegiendo a Europa aquí en Alemania. Este es un mundo pacífico, no necesitamos esas armas nucleares. Eso era en el 2009. Hoy en día, que Estados Unidos ha dejado de tener su presencia en Europa y en el mundo entero, entonces Europa se siente un poco sin defensa. Entonces está tratando de armar que todos los países se unan para tener un ejército en conjunto. Y Alemania, algunos están comenzando a decir: no podemos confiar en Estados Unidos. Estados Unidos nos está dejando solos, gracias a Obama. Y pues ahora lo que necesitamos es defendernos nosotros mismos, así que necesitamos crear nuestras propias bombas nucleares. Así que Trump no es el único que está hablando de bombas nucleares, porque Putin fue el primero que dijo que necesitamos modernizar eso. Así que de eso lo hablaré en unos instantes. Así que Putin está hablando de armas nucleares, ahora Trump está hablando de armas nucleares y Alemania ahora está hablando de armas nucleares. Y la Biblia nos habla de una tercera guerra mundial donde puede morir una mitad de la población mundial. Y eso es una cifra reducida o aproximada, reducida de lo que realmente la Biblia dice. Así que eso lo podemos buscar en el libro Apocalipsis. Y es muy interesante que estos tres países están hablando de esa manera. También encontramos que Libia está teniendo problemas con sus autoridades. Nigeria, Mali, Etiopía, el sur del Sudán, Yemen. En todos estos lugares hay microconflictos o guerras, especialmente en Yemen. Y, o sea, se está calentando la cosa mucho en el Oriente Medio. Muchos conflictos en África y con presencia de poderes internacionales como lo son Francia, si no estoy mal, en Mali, Alemania en Libia, China en Sudán y Irán en Yemen. O sea, es
esto es algo que se está volviendo global y macro. Y tantos conflictos pequeños pueden volverse uno solo global o regional. Entonces, muy interesante toda esa situación. No estoy diciendo que la Tercera Guerra Mundial suceda este año que viene, 2017, pero basado en lo que la Biblia dice, las profecías y las noticias, y lo que dicen los mismos no cristianos, científicos, políticos, politólogos, economistas, pues no se nos haría raro que sucedieran en menos de una década. Pero pues esos conflictos tienen que comenzar en algún lado para que terminen allá. Y pues eso es lo que estaba mencionando acá, basado en lo que dicen las profecías bíblicas y que tiene que ver con las noticias hoy en día. También encontramos que en Alepo, Rusia pudo liberar a Alepo y así ayudar a Assad para que continúe dirigiendo Siria. Pues a Rusia le interesa que Assad continúe en el poder, a Irán también le interesa que Assad continúe en el poder, pero, pero esos bombardeos que hizo Rusia sobre Alepo fueron no solo decisivos para que ganara Assad, pero fueron catastróficos, mucha gente murió. Pero como Rusia, les explicaba hace unas semanas, ya no pertenece o no ratificó la Corte Internacional de Justicia, no firmó, sino que se salió, entonces pues puede hacer lo que quiera y no tiene ningún peso internacional. ¿Y quién se quiere meter con Putin o Rusia? Nadie. Ni siquiera Obama lo hizo. De hecho, ya está saliendo Obama y Obama reconoció que su estrategia en Siria y en Alepo no fue buena. Y entonces Rusia está tomando ahora una posición más fuerte en Siria. Antes tenían una base naval en Siria, la única fuera de Rusia y la única fuera del Polo Norte, porque todas las demás estaban congeladas. La base naval en Siria es la única que no se congela de todas las bases navales de Rusia, porque Rusia pues está en el extremo norte de Euroasia básicamente. Entonces le interesa esta base, pero ahora ya ha construido también bases aéreas, también ha llevado sus misiles S-300 y S-400 que son temibles porque son muy buenos esos antimisiles, esos misiles antiaéreos y con diferentes capacidades. Entonces Rusia está colocando un peso muy fuerte en el Oriente Medio como nunca antes. Ni siquiera en la Guerra Fría, cuando Rusia era, a través de la Unión Soviética, era amiga de Egipto y otros países, ni siquiera tuvo tanta presencia y peso tan cerca de Israel como ahora la tiene en Siria. Y hay que recordar que las profecías bíblicas nos hablan de Gog y Magog, precisamente de Rusia, y ahora están a la puerta de Israel y no se van a querer ir y tiene una presión como nunca antes y ahí Rusia está básicamente controlando el tráfico aéreo por los misiles que tiene y ahora Israel, que usualmente iba a Siria a bombardear cada vez que sucedía algo que no le beneficiaba o a Irak, ahora tiene que coordinar con Rusia porque si no Rusia puede echar abajo sus aviones. Eso está caliente, el ambiente político, económico, armamentista y ahora aéreo del Medio Oriente está mucho más caliente por la mayor presencia que tiene Rusia. Y Rusia es el gran factor de la Tercera Guerra Mundial, de lo que nos dice la Biblia. También relacionado con eso, entonces Rusia tiene intimidado a Europa Oriental, que eso la venía mencionando ya en otras ocasiones, a Estados Unidos, y anda aliado con China y con Irán, y entonces, y todos estos tienen armas nucleares, Rusia, China y ahora Irán próximamente. Entonces, toda esa unión es interesante. Y bueno, la influencia de Rusia no solo crece con esas uniones con China e Irán, sino ahora en Moldovia y en otros países de Europa Oriental, tanto que los países de la Europa Oriental están tratando de rearmarse y de pedirle a la OTAN que tenga más presencia por causa de todo esto. El nuevo gobierno en Moldovia es más pro-ruso que pro-europeo y es lo mismo que está pasando con Turquía. Turquía trató de pedir entrar a la Unión Europea, pero como es un país musulmán,
la Unión Europea no quería permitir eso, especialmente porque desde el Vaticano, quien controla o que controla la Unión Europea, entonces pues no querían esa competencia o ese flujo de musulmanes dentro de la Unión Europea, que es la guerra que han tenido desde el siglo X. O sea, es una guerra entre las religiones, básicamente. Y el Vaticano no le va a permitir, y entonces ahora Turquía dice, bueno, pues si no manejan en la Unión Europea, entonces me voy para el Tratado de Shanghái con Rusia y China. Y Turquía es otro factor, otro de los países mencionados en las profecías apocalípticas, al igual que Persia, que es Irán, y los reyes del Oriente, de los cuales el más importante es China. Así que mejor, o sea, no había ninguna situación en la historia moderna o de la antigüedad que pudiera colocar los nombres y los países juntos y que hoy estuvieran en asociación justo al lado de Israel, tratando de ubicarse por el poder y el control no solamente del Medio Oriente, pero globalmente. Pero pues obviamente comienza a nivel local, luego regional y luego global. Y estos superpoderes ahora andan juntos y pegados a Israel. Entonces nunca antes en la historia había tanto movimiento como lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, al menos los que leemos y estudiamos de la historia y de las noticias hoy en día, incluyéndolos a ustedes. Por eso están escuchando este reporte. Para completar, no solamente la influencia de Rusia está creciendo, pero la de China también. China hace poco capturó un dron marino de Estados Unidos en aguas internacionales. Entonces es un dron que era como un submarino básicamente automático con computadoras, no habían personas adentro, y lo capturó. Entonces para que China capturara un submarino sin humanos, un dron, y que pertenece a la comunidad científica de la Armada Nacional de Estados Unidos. Entonces, eso fue un movimiento muy atrevido de China y Estados Unidos ni siquiera respondió. Por un buen tiempo no respondió. Entonces, muchos países que están en Asia, que saben que China se los quiere tomar, o por lo menos controlar sus espacios aéreos, marítimos, de lo cual ya he explicado anteriormente, como Filipinas, como Japón, o sea, otros países. Entonces ahora están viendo, Estados Unidos no nos va a proteger, o Estados Unidos no se va a proteger a sí mismo de la agresión de China, nos tenemos que despertar. Entonces, esto del dron fue un gran despertar para muchos países asiáticos que ya la habían venir. De hecho, Vietnam en los últimos años ha venido reconstruyendo sus bases marítimas para protegerse por la influencia de Rusia, de China, pero solos no pueden. Y ahora con lo que pasó, entonces se dan cuenta que Estados Unidos está débil, no quiere responder. Y hablando de drones, Irán acaba de realizar sus últimos ejercicios militares, tratando de mostrar al mundo de lo que son capaces. Acaban de mostrar su nuevo dron y utilizarlo, su nuevo dron militar naval, sin humanos, computarizado para atacar en caso de que Irán necesite defenderse o vaya a atacar. Irán también mostró su última tecnología para que los drones de otros países sean interceptados en las telecomunicaciones, porque se necesitan comunicar satelitalmente. Y Irán ya demostró que tienen esa tecnología. De hecho, Irán una vez capturó un dron aéreo de Estados Unidos hace como 5 años aproximadamente. Entonces, los países se están armando. Nosotros pensamos en Latinoamérica, en Colombia, que pues hay más paz y precisamente es lo que dictan los políticos internacionales. Hay paz, vamos a tener más paz, etc. Pero ella nos dice que cada vez que los hombres digan paz, paz, va a haber guerra. Hay guerra. Entonces, los países se están armando. Y para allá vamos y voy a explicar eso un poquito más adelante. Ahora, Estados Unidos, con Trump a la cabeza,
estaba pretendiendo seriamente que la embajada de Estados Unidos se mueva a Jerusalén, que pues es la capital de los israelíes, de Israel. Pues la mayoría de los países del mundo, o todos los países del mundo, no reconocen a Jerusalén como la capital por presión de los palestinos y de los países musulmanes. Y entonces tienes sus embajadas es en Tel Aviv. Pero Trump ha dicho, hey, lo que el Congreso de Estados Unidos decidió en 1995, de que la embajada de Estados Unidos tiene que estar es en la capital, que es Jerusalén y no Tel Aviv. Entonces, muchos países islámicos, musulmanes, no les está gustando eso. Y, y de hecho, el director de la mezquita, o el mula de la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, donde era el templo de Jerusalén, ya ha dicho, donde se llegue a pasar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, lo consideraremos como un acto de guerra. Eso fue lo que dijo él. Y Al-Aqsa es la tercera mezquita más importante de los musulmanes. Así que eso también va a ser algo muy interesante. Ya les dije en anteriores reportes que al parecer Trump puede que sea el Ciro de los tiempos modernos. Ciro en la Biblia y en los tiempos antiguos y en la historia fue uno de los que apoyó al pueblo de Israel, que Dios levantó para apoyar al pueblo de Israel, aunque no era judío. Lo mismo con Trump. Está fuera del pueblo de Israel, pero está a favor del pueblo de Israel, tanto que quiere mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso es algo que quieren muchos judíos, obviamente. Comenzando con el primer ministro Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Así que eso va a ser otra papa caliente. Esa va a ser otra cosa. También encontramos que en las noticias, no solamente la Biblia nos habla de un poder político a nivel mundial o un gobierno mundial en los últimos tiempos. Ese gobierno mundial ya existe desde hace 100 años con la Liga de las Naciones, que cambió su nombre en 1948 y ahora se llama, perdón, 1945 y ahora se llama las Naciones Unidas. Llevamos 100 años de un gobierno mundial para aquellos que no habían caído en cuenta. Ese famoso gobierno mundial desde allá es donde nos colocan normas que hoy en día, en el 2016, nos colocan normas, leyes, resoluciones, cosas en nuestros países que nosotros mismos no hemos pedido, pero que vienen de la ONU, que vienen del gobierno mundial y que ya lleva 100 años, como les dije, desde su antecesora, la Liga de las Naciones, en 1917. Entonces, la Biblia nos habla de un gobierno mundial, de una economía global, y pues obviamente con la tecnología eso se está volviendo más popular. Tarjetas de crédito, no importa de qué país sea, uno puede ir a cualquier lado y hacer transacciones económicas con una simple tarjeta electrónica. Y la otra cosa que nos dice la Biblia es que va a haber una religión global. Y pues en esa religión global hay uno que precede y que trata de traer un ecumenismo, o sea, que todos vengan y seamos uno, pero sometidos a uno. Y en la cabeza del Papa, el ecumenismo no es ningún secreto, es algo que la Iglesia Católica lleva haciendo desde hace tiempo para que todas las religiones estén en conjunto, pero sometidas al Papa. Y el Papa le acaba de decir a los sacerdotes católicos que ahora enseñen acerca del calentamiento global. Y sí, es cierto, la Tierra se está calentando un poco. Recordemos que los libros de historia nos enseñan que hubo una época en la historia del planeta Tierra que era denominado el Ice Age, o el tiempo del hielo, que había gran parte del planeta cubierto de hielo, en fin. Así que sí, había una época que fue más frío que hoy en día. Ya hoy en día el planeta no está cubierto de hielo, así que se ha calentado desde hace, según las cifras de los que no son creacionistas, pues desde hace millones de años, desde hace mucho tiempo. Para los que somos creacionistas, que creemos en un mundo literalmente, como la Biblia lo dice, de más o menos unos 6.000 años aproximadamente, de cualquier modo, sí, se está calentando el planeta Tierra. Pero la cosa es que desde 1913 es que se comenzó esto del calentamiento global. El calentamiento global en sí como política internacional no comenzó, o sea, para algunos es algo nuevo en la última década.
Pero no, desde 1913, en una reunión secreta que hubo de ricos del hemisferio norte, ellos decidieron que pues para traer este gobierno mundial, esta economía global que ellos quieren hacer porque son luciferianos, para completar, y eso lo explico en mis conferencias de Apocalipsis que ahora estoy colocando gratis en la internet, en el canal de YouTube Gran Comisión P, todo pegado, Gran Comisión Producciones, o sea, Gran Comisión P. De hecho, ustedes se pueden suscribir y pasarle esa información a otras personas que quieran escuchar una explicación del libro Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo, concepto por concepto, con las noticias y las ciencias de hoy que corroboran lo que dice el texto bíblico. Entonces ahí pueden encontrar más explicación acerca de este gobierno mundial, político, económico y religioso. Pero bueno, volviendo al calentamiento global, no es algo nuevo para muchos, es algo eso lleva supuestamente 15 o 20 años máximo, pero no. Desde 1913, cuando esta reunión secreta sucedió en el hemisferio norte por estos ricos, porque son luciferianos, eran luciferianos y los luciferianos de hoy en día quieren ese gobierno mundial porque eso es lo que quiere Lucifer y eso es lo que quiere, lo dicen las escrituras que Lucifer quiere y que va a tratar de hacer en los tiempos del fin y que lo estamos viviendo. Ya estamos en un gobierno mundial, como les dije, a través de la ONU. Ya estamos en una economía globalizada y ya tenemos un movimiento ecuménico global donde los musulmanes se besan con el Papa, los cristianos protestantes evangélicos pentecostales se besan con el Papa, donde los budistas y otras religiones se besan con el Papa. O sea, lo estamos viviendo claramente. Entonces, lo que sucede es que esa frase de calentamiento global sirve para que se realicen normas globales para traer una política global. No son leyes globales simplemente para cuidar el planeta, aunque es parte de lo que quieren, pero es para en realidad colocar otras normas que traigan una unidad global, que todos estemos bajo una misma legislación a través de las Naciones Unidas. Entonces ahora el Papa, que también es parte de este movimiento global que está dicho en las Escrituras, ahora le está diciendo a los sacerdotes, tenemos que instruir a la gente en el calentamiento global para que crean esto. Pero recuerden que el calentamiento global, más que ser cierto, es una política de un gobierno mundial, de una política mundial, de un gobierno mundial. Entonces ahora lo van a enseñar desde los púlpitos en las iglesias católicas. Es una nueva norma que sacó el Papa Francisco. Y pues valga la pena aclarar, sé que me estoy extendiendo en este reporte, pero valga la pena mencionar que también tiene que ver todo esto con la denominada justicia social. Y ese término de justicia social también está siendo mal interpretado por mucha gente. Entonces ya le dije, calentamiento global, mucha gente lo toma como que sí, hay que proteger el planeta, pero no se dan cuenta que con esas normas se están tratando de traer un gobierno mundial global a través de la excusa del clima, porque el clima todos lo padecemos. Todos padecemos a nivel global por el clima, entonces la mejor herramienta para traer una de las herramientas para traer un gobierno mundial pues es el clima. Y entonces sacan decretos, resoluciones que no tienen que ver solamente con el clima, pero también con control de la población y política, etcétera, global. Lo mismo que mucha gente malinterpreta calentamiento global o no conoces la profundidad de ese término, es el otro término denominado justicia social. Justicia social es otro término que la gente desconoce y se menciona a diario por todo lado. Y muchas personas de buen corazón y hasta cristianos, evangélicos, protestantes, pentecostales, quizá también algunos, también creen en la justicia social. Pero es que históricamente justicia social significa algo a lo que la gente hoy en día, inclusive los medios de comunicación, quieren dar a entender. Hoy en día las juventudes y la gente y los medios de comunicación entienden justicia social como que todos tengamos las mismas oportunidades, que haya equidad. Básicamente, pues que no hayan ricos súper ricos ni pobres súper pobres, pero que todos tengamos nuestra parte y de acceso y suena bonito. Y eso es lo que la gente entiende por justicia social. Pero los ideólogos y los poderosos y los ricos y los que están en el poder detrás del poder tienen otra definición que es la histórica. Para ellos justicia social es una definición básicamente izquierdista, comunista, hasta atea, por así decirlo,
en la que básicamente dice justicia social para ellos es que los ricos no sean tan ricos y que se les quite su dinero, su plata y se le distribuya a la población. El problema es que cuando a eso le pasó a la Unión Soviética, cuando eso le pasó a Cuba, cuando eso le pasó a Venezuela, ahí están los ejemplos que cuando se le quita la plata a los ricos para metérsela al gobierno, para que el gobierno la distribuya a la gente y la gente quede súper contenta de que el gobierno los va a mantener y que así no trabajen, van a recibir dinero, llega el momento en que se acaba la plata. Y ahí quiebra el país. Y eso fue lo que le pasó a la ex Unión Soviética, eso fue lo que le pasó a Cuba, eso es lo que le está pasando a Venezuela. Así que la gente que habla de justicia social está hablando de que seamos izquierdistas comunistas y que nos pase lo que le pasó a la ex Unión Soviética, a Cuba y a Venezuela, entre otros países. Me disculparán, pero yo de la izquierda no tengo nada. Comunismo no tengo nada, socialismo no tengo nada. Me gusta el capitalismo, lastimosamente el capitalismo se ha vuelto salvaje, es decir, sin ética. Entonces, sin ética, obviamente los ricos se vuelven ricos, los pobres más pobres, pero al menos hay libertades. Hay personas que difieren de mi definición y muchas personas estamos de acuerdo con lo que yo digo, están de acuerdo con lo que yo digo, o que yo estoy de acuerdo con ellos también en sus creencias, por eso las expongo acá. Ustedes son libres de decidir, de escoger, pero cuando uno está en la izquierda, en el comunismo, en la justicia social, ya no hay propiedad privada y ya su camiseta no es suya, sino es de todos. Su casa no es suya, es de todos. Su empresa no es suya, es de todos. Y a la larga, lo que es de todos, nadie lo cuida. Y al fin se cae. Entonces, no estoy de acuerdo con todo lo del capitalismo, con todo lo que sucede en la derecha, pero es mejor que la izquierda. Prefiero la derecha con los corazones incorrectos de los líderes políticos, económicos, economistas, etcétera, porque hay oportunidades, mientras que en la izquierda no hay. No hay, por eso la gente sale huyendo de la ex Unión Soviética, trataba de huir y los mataban, o pedían visas y se las negaban, o de Cuba y agarran sus barcos para huir hacia Estados Unidos, o últimamente de Venezuela, tratando de huir hacia Barbados o Brasil también en barcos, y ahogándose en el río Amazonas o ahogándose en el Océano Atlántico cuando quieren ir a Barbados y otros lugares. Entonces, yo solamente miro la realidad, expongo esas ideas, estoy de acuerdo con varias personas que creen esto que yo estoy diciéndoles, y pues la idea es, darles a entender a ustedes las verdaderas definiciones de las palabras que se utilizan a diario en el común y corriente de los medios de comunicación y de las conversaciones de la gente, pero que la verdad tienen otros significados muy diferentes y mucho más profundos de lo que la gente cree y que no son cosas buenas. Entonces ahí les dejo ese término de calentamiento global y de justicia social. Bueno, continuando con más reportes, encontramos que la National Geographic últimamente está promoviendo, y el próximo mes de enero lo hará, un nuevo lavamiento de cerebro, por así decirlo, una nueva campaña propagandista, de propaganda, en la que ellos están vendiendo el estilo de vida transgénero para los niños. Es decir, que si un niño quiere ser transgénero, que más bien se le incite a que lo haga. Entonces ahora National Geographic, un lugar donde mucha gente encuentra sabiduría humana y ciencia, ahora se va a encontrar con esto también, incluyendo a los niños mismos, donde se les dice que el estilo de vida transgénero es para los niños. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos a lo malo lo van a llamar bueno, a lo bueno malo. Más claro no se puede. Y por último, vale la pena mencionar que estamos entrando en una nueva Guerra Fría. Para los que no saben cuál fue la primera Guerra Fría, entonces la primera Guerra Fría fue después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se levantó como el principal poder de la derecha o del capitalismo, y la Unión Soviética como el principal poder de la izquierda o del comunismo.
Y pues aunque no estaban en guerra caliente, es decir, tirándose misiles y bombardeándose y atacándose con buques y soldados, sino que se atacaban era a través de la política, a través de la economía, a través de la influencia global. Entonces eso se denominó la Guerra Fría y que básicamente terminó cuando, especialmente a través de Reagan en los 80s, el presidente Reagan de Estados Unidos comenzó a darle en la cabeza a la Unión Soviética y económicamente la Unión Soviética pues finalmente murió en 1991 porque se les acabó el dinero. Por eso fue que cayó la Unión Soviética, porque con sus ideas de izquierda y socialistas no podían. Valga la pena aclarar, paréntesis, que China es comunista, es izquierdista, pero ellos aprendieron en los 70s de los errores de la Unión Soviética y en los 80s y más bien desarrollaron compañías. Entonces ellos en la China tienen un revuelto entre capitalismo y comunismo. Utilizan el capitalismo para poder sustentar el socialismo, la izquierda, el comunismo. Entonces ellos hicieron esa unión entre capitalismo y comunismo a su manera y eso los ha sacado adelante, cosa que hizo la Unión Soviética. Entonces, para aquellos que dicen, sí, pero mire China que le está yendo bien por causa que es la izquierda, sí, porque aprendieron de las lecciones de otros y desarrollaron las empresas. Por eso hoy en día hay muchas empresas en China que algunas personas controlan, pero aún así esas personas, aunque las controlen, están sujetadas al parlamento chino, al parlamento comunista. Entonces, y si esa persona está muy caliente, muy salsa, pues la corren y colocan a otra que la reemplace. Entonces, a la larga la compañía no es de la persona, pero lo dejan mientras no se meta con el Partido Comunista. Cuando se mete con el Partido Comunista, adiós pues. Entonces, bueno, eso es un caso diferente o aparte. Entonces, en esta nueva Guerra Fría, entonces como cayó la Unión Soviética en el 91, pues quedó valiente y salió adelante Estados Unidos hasta nuestros días. Pero ahora con Putin en los últimos años, él se ha tomado, por ejemplo, parte de Georgia, parte de Ucrania, se quiere tomar otros países y está aumentando su poder político y económico y armamentístico. Y Obama pues no quería armar guerra ni nada, entonces dejó a Putin hacer lo que está haciendo. Y los demás países del mundo se dieron cuenta que Estados Unidos ya no tenía una voluntad fuerte para atacar a los que le estaban haciendo daño al capitalismo y a la paz global. Y entonces ahora Putin dice, pues yo puedo hacer lo que quiero, China también, porque Estados Unidos se dobló, ya no, a través de, principalmente de Obama, ya no tiene la fuerza de voluntad. Entonces, ahora Putin últimamente está diciendo, hey, queremos tener una mayor presencia en el mundo, físicamente, materialmente, políticamente, económicamente, militarmente. Y ahora mucha gente en Estados Unidos votó por Trump y Trump dice, yo no estoy de acuerdo con que otros países se levanten y que quieran vencernos, porque Putin dijo recientemente, yo quiero que desarrollemos unas armas nucleares que ningún otro país pueda superar. Entonces eso lo dijo recientemente esta semana que pasó Putin y ahora Trump está diciendo, bueno, pues ahora no queremos entrar en una guerra armamentista, pero tenemos que tener la última tecnología y más armas nucleares que antes, porque Rusia está haciendo eso. Entonces, otra vez estamos a punto de que se vuelva un conflicto en caliente. Estamos en una guerra fría que según la Biblia algún día se va a convertir en una guerra en caliente, que va a ser la tercera guerra mundial. Y repito, que por lo menos la mitad de la población del mundo perezca. Suena loco, pero otras cosas en la Biblia que ha profetizado, las ciencias y las noticias nos han confirmado en la historia que han llegado a suceder. Así que si las predijo la Biblia, las ciencias y las noticias las corroboraron hoy a través de la historia y hoy en día, pues las otras que están por venir y que la Biblia predijo, que no quedan muchas, pero son terribles, catastróficas, antes de que venga la esperanza, la solución, que es el Señor Jesucristo, pues entonces, si las otras se cumplieron, hay chance, hay razones para creer en las que están por venir. Y pues no es para asustar a la gente, no es la Biblia
no es para asustar a la gente. Dios no nos dio la Biblia, Dios no nos dio esta información para asustar, sino al contrario, para que estemos avisados, preparados. Sería mala onda de parte de Dios que no le avisara a su pueblo, a su gente, pero en realidad nos está avisando, es para que estemos preparados. Eh, Así que, y recordemos que la esperanza es que cuando ya el mundo se va a destortillar y que va a acabar con la nación de Israel, el Señor Jesucristo va a regresar para defender este mundo, comenzando con Israel, la niña de sus ojos. Aunque algunos no lo entienden o no les gusta, así está específicamente claro en la Biblia, que Israel es la niña de los ojos de Dios. Entonces, tenemos todos estos factores. Putin ahora en el norte de Israel. Israel es socio de Estados Unidos y Estados Unidos ahora queriendo mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y eso afecta a todos los países musulmanes porque detestan a Israel y mucho menos que pierdan a Jerusalén, que es la tercera ciudad más importante en el Islam. Así que por eso es que ellos tienen un interés ahí. La primera ciudad de importancia en el Islam es la Meca, luego Medina y luego Jerusalén. Porque según ellos el profeta Mahoma una vez ascendió, viajó por los aires milagrosamente, tocó a Jerusalén y de ahí subió al cielo. Eso me suena a mito, leyenda, pero pues para ellos es realidad y entonces por eso Jerusalén es importante para ellos. Así que por ahora yo creo que cierro este tema, cierro este reporte de noticias. Valga la pena mencionar, antes que se me olvide, que hay 9 países que tienen bombas nucleares oficialmente y la mayoría de ellos son países de la izquierda que estarían dispuestos a usarlas para defender su territorio. Y países no amigables, básicamente, donde no hay tantas libertades. Entonces, estamos viendo una nueva guerra fría, una nueva armamentística. Y bueno, la Biblia nos dice que nos va a afectar a todos cuando suceda. Y bueno, repito, esto no es para asustar a nadie, sino simplemente para que estemos avisados. Esto significa que lo que la Biblia dice es cierto, y entre las cosas que dice es que cuando estas cosas suceden significa que más cerca vamos a estar de ver al Señor Jesucristo regresar por segunda vez y de estar con Él por siempre y para siempre. Así que ese es el mensaje de esperanza a pesar de tanta maldad. Y pues la justa consecuencia de la maldad de los humanos, no es porque Dios lo planee, sino que los humanos van a hacer eso y pues Dios ya en su omnisciencia lo sabía, pero también nos da la respuesta. Ahora Jesús en el corazón, pero prontamente Jesús, el Señor Jesús sobre la tierra, en vivo y en directo, en carne propia. Y la Biblia nos dice que luego habrá 1000 años de paz, tanto que hasta los animales volverán a ser amigos de los humanos y ya el lobo no se va a tener que comer la oveja, sino que serán amigos. Así que será un nuevo amanecer. Pero pues los que tienen fe y que pueden creer lo que la Biblia dice y que las ciencias y las noticias corroboran, podemos tener fe en el futuro por venir de bendición cuando el Señor Jesucristo regrese. Y antes de que Él regrese, pues la paz que Él nos da a través de su Espíritu Santo a los que la seguimos. Así que les dejo estas noticias para que las piensen, las mediten, las busquen por internet, las corroboren como quieran y por sobre todo que lean las profecías bíblicas, lean toda la Biblia, pero especialmente las profecías bíblicas para que se den cuenta de estas realidades que estamos viendo en nuestros tiempos. Hay veces que miramos la Biblia y pensamos, wow, hubiera sido chévere ver eso en vivo y en directo. Bueno, estamos viendo unas en vivo y en directo de lo que la Biblia está diciendo por nuestros días, que en el futuro podríamos decir, oh sí, las vivimos, las vimos. Pero la idea es estar agarrados del Señor. Bueno, Dios los bendiga, que estén bien. No se les olvide, si quieren pueden suscribirse a Gran Comisión P en YouTube y también en nuestra página de Facebook, Gran Comisión P también. Todo pegado, sin espacios.